Hola, soy Sofía. Y mis padres ignoraron mi boda, pero me llamaron para interrogarme el día que compré mi primer auto de lujo. Se perdieron el momento más feliz de mi vida, pero no dudaron en exigir explicaciones sobre mi estado de cuenta. Es increíble cómo el silencio puede doler más que cualquier grito. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más deberían verte? Antes de contarte los detalles de esa llamada que lo cambió todo, y la sorpresa que les preparé para esa supuesta reunión familiar, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente les mostré de dónde había salido el dinero. Todo comenzó una hora después de que mi esposo, Mateo, publicara una foto en Facebook. En ella salía yo, sonriendo de oreja a oreja, apoyada en el capó de un BMW de segunda mano, pero impecable. Era el símbolo de nuestro esfuerzo, de meses de trabajo hasta la madrugada. Pero cuando mi teléfono sonó y vi el nombre de mi madre, Elena, en la pantalla, un frío me recorrió la espalda. No era una llamada de felicitación. Su voz era cortante, desprovista de cualquier calidez. ¿De dónde sacaron el dinero para eso?, preguntó sin rodeos. No hubo un «hola», ni un «¿cómo estás?», solo una acusación velada. «Mañana hay una reunión familiar. Tienen que estar en nuestra casa», sentenció. No era una invitación, era una citación. Ese tono me transportó de inmediato a 6 meses atrás, al día de mi boda. Les habíamos enviado la invitación, una que diseñé yo misma con todo mi amor, con caligrafía elegante y un papel de algodón precioso. Esperé una llamada, un mensaje, una tarjeta, cualquier cosa, pero no llegó nada. Ni de mis padres, Elena y David, ni de mi hermano mayor, Alejandro. Simplemente decidieron que no existía, que mi unión con Mateo, un modesto maestro de escuela, no era un evento digno de su tiempo. Borraron mi día más importante con su indiferencia. Un acto de crueldad silenciosa que me dejó una herida que no terminaba de cerrar. Para ellos, el éxito siempre tuvo una sola cara, la de mi hermano. Alejandro era el abogado brillante, el hijo pródigo que conducía un Mercedes pagado por su firma y vivía para cumplir las expectativas de estatus que mis padres tanto valoraban. Cada reunión familiar en su lujosa y fría casa de Coral Gables era un desfile de los logros de Alejandro, mientras que mis proyectos de diseño gráfico eran tratados como un pasatiempo sin importancia. Yo era la hija invisible, la que eligió el amor en lugar del prestigio, y por eso me castigaban con su desdén. Mateo no encajaba en su molde de yerno perfecto, y por lo tanto, yo tampoco encajaba ya en su definición de hija. En contraste, mi vida con Mateo era un refugio. Nuestro pequeño apartamento en Wynwood, aunque modesto, estaba lleno de color, de risas y de apoyo incondicional. Él veía en mí el talento que mi familia se negaba a reconocer. Era mi mayor admirador, el que me animaba a seguir adelante cuando las dudas me invadían, el que creía en mis sueños más que yo misma. Juntos éramos un equipo, una verdadera familia construida sobre cimientos de respeto y cariño, no de apariencias. Era en sus brazos donde encontraba la fuerza para soportar el vacío que me dejaba mi propia sangre, un vacío que se había vuelto casi insoportable. Nuestra fortuna no llegó de la nada. Fue el resultado de incontables noches en vela, trabajando codo a codo en el desarrollo de una aplicación de diseño. Mientras el resto del mundo dormía, nosotros estábamos frente a nuestras computadoras, bebiendo café barato y puliendo cada detalle de un proyecto que nació de mi pasión y su visión estratégica. Sacrificamos fines de semana, reuniones con amigos y horas de sueño. Fue un trabajo duro, agotador, pero lo hicimos juntos. Cada línea de código, cada elemento gráfico, era un ladrillo en la construcción de nuestro futuro. Un futuro que estábamos creando lejos de las sombras y juicios de mi familia. El día que compramos el BMW fue un hito para nosotros. No lo hicimos por ostentación, sino como una celebración tangible de nuestro éxito. Era la prueba de que nuestro esfuerzo había valido la pena.
Recuerdo la sensación del cuero bajo mis dedos, el olor a nuevo, la sonrisa de orgullo en el rostro de Mateo cuando me dijo, «Te lo mereces, mi amor». Por eso posé para esa foto con tanta alegría. Era un momento nuestro. Un trofeo que representaba nuestra independencia y nuestra capacidad para triunfar por nuestros propios medios. Jamás imaginé que esa imagen, un simple instante de felicidad compartida, se convertiría en el detonante de una confrontación inevitable. Cuando colgué el teléfono con mi madre, el dolor inicial se transformó rápidamente en una ira fría y decidida. Miré a Mateo, que había escuchado toda la conversación, y vi en sus ojos el mismo fuego que sentía en mi interior. Ya no había tristeza, solo una claridad absoluta. Se habían perdido mi boda, pero ahora, de repente, exigían explicaciones sobre mi vida financiera. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó él, con la voz tranquila pero firme. Sabía que no estaba preguntando si debíamos ir. Estaba preguntando cómo íbamos a ponerle fin a esto, de una vez por todas. Fue en ese momento que la idea comenzó a tomar forma en mi mente. No iba a caer en su trampa. No iba a sentarme en su sofá de diseño a justificar mis logros, mientras ellos me juzgaban desde su pedestal de superioridad moral. «No vamos a discutir, Mateo», le dije, sintiendo cómo una nueva determinación se apoderaba de mí. «Vamos a ir, sí, pero no vamos a darles explicaciones. Vamos a darles una lección». Iba a presentarles la verdad de una manera tan elegante y contundente que no les quedaría más remedio que tragarse sus acusaciones. Esta no sería una reunión familiar. Sería mi declaración de independencia. Pasamos la noche casi en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos soldados preparándose para una batalla que sabían inevitable. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, pero nuestras manos permanecían entrelazadas. Un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. La euforia inicial de mi plan se había disipado, dejando en su lugar un nudo de ansiedad y una tristeza profunda y antigua. No estaba planeando una simple conversación. Estaba preparando el funeral de la relación que siempre quise tener con mi familia, y nunca tuve. Mateo, con su infinita paciencia, solo me miraba y asentía, dándome el espacio que necesitaba para armarme de valor. Él entendía que esto era algo que yo tenía que enfrentar, pero me dejó claro que no lo haría sola. Su presencia era mi escudo. Mientras intentaba dormir, mi mente no dejaba de reproducir una escena de meses atrás. Recuerdo haber ido a casa de mis padres, emocionada, para mostrarles el diseño final de mi invitación de boda. La había creado con tanto esmero. Cada trazo, cada color, era un reflejo de mi amor por Mateo y de la esperanza que aún albergaba de que ellos lo vieran. Mi madre, Elena, la tomó con la punta de sus dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Está bonito, Sofía, aunque un poco simple, ¿no crees?», dijo, dejando la tarjeta sobre una pila de correos sin importancia. No preguntó por los detalles, ni por el lugar, ni por la fecha. Simplemente la descartó. En ese momento, sentí cómo una pequeña parte de mí se rompía. Era solo un trozo de papel, pero para mí era su bendición, y la habían tirado a la basura sin siquiera mirarla bien. ¡Qué diferencia tan abismal con los padres de Mateo! Recuerdo cuando les anunciamos nuestro compromiso. Viven en un pequeño apartamento en Hialeah, lleno de fotos familiares y el olor a café recién hecho. Su madre nos abrazó con lágrimas en los ojos, y su padre no paraba de darle palmadas en la espalda a Mateo, diciéndole lo orgulloso que estaba. No tenían dinero ni estatus, pero nos ofrecieron lo único que importaba, un amor incondicional y una alegría genuina por nuestra felicidad. Esa noche comimos arroz con pollo en su pequeña cocina y nos sentimos las personas más ricas del mundo. Esa calidez, esa aceptación, era un tesoro que mi familia, con toda su riqueza material en Coral Gables, nunca podría comprar. Era un contraste doloroso que me recordaba constantemente lo que me estaba perdiendo. Al día siguiente, condujimos hacia la casa de mis padres en el BMW que había causado todo este revuelo. A medida que dejábamos atrás las calles vibrantes y llenas de arte de Wynwood, y nos adentrábamos en las avenidas perfectamente podadas y silenciosas de Coral Gables,
Sentía que entraba en un mundo ajeno. Cada mansión impecable, cada auto de lujo estacionado en la entrada, era un recordatorio de los valores que regían la vida de mi familia. Era un mundo de apariencias, donde el éxito se medía en metros cuadrados y caballos de fuerza. Vi pasar un Mercedes idéntico al de mi hermano Alejandro y sentí una punzada de amargura. Para ellos, yo solo había empezado a existir el día que mi éxito se materializó en algo que ellos podían entender. Un coche caro. Cuando llegamos, la casa se erigía como siempre. Imponente, moderna y fría. Parecía más una galería de arte que un hogar. Mi madre nos recibió en la puerta con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. No hubo abrazo. Solo un gesto con la mano para que pasáramos. Mi padre, David, estaba sentado en su sillón de cuero favorito, leyendo el periódico, y apenas levantó la vista para murmurar un «Hola». El aire estaba cargado de una tensión palpable. Nos sentamos en el sofá blanco, sintiéndonos como dos acusados esperando su sentencia. El silencio era pesado, acusador. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión en mi pecho, pero me aferré a la mano de Mateo. Su calor me daba fuerzas para no desmoronarme antes de empezar. Mi padre fue el primero en romper el hielo, aunque sus palabras solo lo hicieron más denso. «Se ven cansados», dijo, doblando el periódico con una precisión metódica. Esa vida de artistas debe ser agotadora. No era una muestra de preocupación. Era una crítica velada a nuestra elección de vida, a nuestras noches en vela trabajando en nuestro proyecto. Era su forma de decir que nuestro camino era inferior, inestable. Elena asintió, añadiendo leña al fuego. «Tu padre tiene razón. Siempre hemos pensado que deberías haber buscado algo más seguro, Sofía. Como tu hermano». Siempre volvían a lo mismo. La comparación constante con Alejandro, el estándar de oro con el que yo nunca podría competir. Era una forma sutil pero efectiva de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Justo en ese momento, Alejandro hizo su entrada triunfal, como siempre. Llegaba tarde, vestido con un traje impecable, irradiando esa confianza arrogante que yo tanto detestaba. «¿Qué tal, hermanita? ¿Te ganaste la lotería?», dijo con una sonrisa burlona mientras se servía un vaso de agua. El comentario me atravesó como una daga. Para él, para todos ellos, era imposible concebir que yo pudiera lograr algo por mis propios méritos. Mi éxito solo podía ser producto de la suerte o de algún medio dudoso. Mateo se tensó a mi lado, pero le apreté la mano para que se contuviera. No era el momento. La humillación era parte de su juego, y yo no iba a darles la satisfacción de verme reaccionar. Mi mirada se desvió hacia la pared principal de la sala, donde colgaba un enorme retrato familiar pintado al óleo. En él, mis padres estaban sentados en el centro, con Alejandro de pie detrás de ellos, una mano protectora en el hombro de mi padre. Yo estaba a un lado, casi fuera del encuadre, con una sonrisa forzada. Siempre me había sentido así, un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Ese cuadro era la metáfora perfecta de mi vida con ellos, una existencia periférica, condicionada a no hacerle sombra al verdadero protagonista. Y ahora, que por fin tenía mi propia luz, en lugar de alegrarse, querían apagarla por miedo a que deslumbrara demasiado. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de falsa confidencialidad que me heló la sangre. «Sofía, cariño, estamos preocupados», comenzó, su voz un susurro conspirador. «Ese auto es muy llamativo. La gente habla. Queremos entender cómo es que de repente tienen tanto dinero. Solo queremos proteger el nombre de la familia». Ahí estaba la verdadera razón. No era preocupación por mí, era preocupación por su estatus, por su preciada reputación. El miedo a que mi inexplicable riqueza pudiera manchar la imagen de perfección que tanto se esforzaban en proyectar al mundo. La injusticia de sus palabras me quemaba por dentro. Sentí una oleada de ira tan intensa que por un momento temí perder el control. Mi mano se deslizó discretamente hacia mi bolso, que descansaba a mi lado en el sofá. Dentro, sentí el contorno liso y frío de la pequeña caja que había preparado. Era mi ancla.
el recordatorio de mi propósito. Respiré hondo, canalizando la furia y convirtiéndola en una calma gélida. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a responder a su teatro con una verdad tan simple y elegante que los dejaría sin palabras. Mateo me miró. Sus ojos me transmitían un mensaje claro. Estoy contigo. Es tu momento. Asentí levemente, una señal de que estaba lista. Elena, probablemente malinterpretando mi silencio como una admisión de culpa, decidió dar el golpe de gracia. Se reclinó en su asiento, cruzando los brazos con un aire de superioridad. Solo queremos entender, hija. Si te metiste en algún tipo de problema, si le debes dinero a alguien peligroso, podemos ayudarte. Tu padre y yo tenemos recursos. Esa fue la máxima humillación. La suposición de que mi éxito no podía ser legítimo, que debía ser el resultado de un error, de un delito o de una deuda. No me veían como una mujer exitosa, sino como una niña tonta que necesitaba ser rescatada. En ese instante, supe que cualquier vestigio de amor o respeto que sentía por ellos había muerto. Solo quedaba la liberación, con una calma que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi madre. Su rostro, una máscara de falsa preocupación, no me engañaba. Detrás de esa fachada, solo había juicio y un profundo desdén por la vida que yo había elegido. Luego miré a mi padre, escondido detrás de su periódico como si fuera un escudo, y finalmente a Alejandro, cuya sonrisa arrogante era la sal en mi herida. Eran un frente unido, un tribunal familiar listo para dictar sentencia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire estéril de su casa. No les daría el melodrama que esperaban. No habría lágrimas ni gritos. No, mamá, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara. No hay ningún problema. No necesito que me rescaten de nada. Mi serenidad fue mi primera arma, y vi cómo sus posturas se alteraban, desconcertadas por mi falta de reacción. Se miraron entre ellos, un intercambio de miradas fugaces que delataba su confusión. Mi tranquilidad no encajaba en su guión. Esperaban una confesión, una crisis nerviosa, algo que reafirmara su control y su superioridad, pero yo no estaba siguiendo sus reglas. Alejandro, impaciente y siempre necesitado de ser el centro de atención, intentó de nuevo, esta vez con un tono condescendiente y paternalista. Vamos, Sofía, no tienes que ser tan orgullosa. Si Mateo te metió en problemas, solo dilo. Papá tiene contactos. Podemos arreglarlo antes de que se haga un escándalo. La insinuación era clara. Mi esposo era el culpable, el irresponsable que me había arrastrado a un lío. La ofensa era doble, pero me aferré a mi compostura, apretando mis manos en mi regazo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No iba a caer en su provocación. Ignoré por completo el veneno de mi hermano y giré mi cabeza lentamente hacia mi padre. Él era el eslabón débil, el que se escondía en el silencio, pero cuya aprobación tácita lo hacía cómplice de todo. Decidí sacarlo de su escondite. «Papá», le dije, mi voz suave pero incisiva, ¿tú también lo crees? ¿Crees que la única forma en que yo pueda tener éxito es metiéndome en problemas? La pregunta flotó en el aire, directa y sin escapatoria. Lo obligué a mirarme, a salir de detrás de su periódico y a tomar una posición. Por un instante, vi una vacilación en sus ojos, un destello de la persona que quizás fue antes de que el estatus se convirtiera en su única religión. Era mi intento de romper su frente unido, de ver si quedaba algo de mi padre debajo de esa armadura de indiferencia. David se aclaró la garganta, visiblemente incómodo por ser el centro de atención. Dobló el periódico y lo colocó con una precisión milimétrica sobre la mesa de café, ganando tiempo. «Hija, no es eso», comenzó, su voz más baja de lo normal. «Es solo que es un cambio muy grande, muy rápido. No es lo habitual. Solo nos preocupamos por ti». Sus palabras eran vacías. Una defensa débil y poco convincente. Elena, sintiendo la debilidad de su esposo, saltó al rescate de inmediato, interrumpiéndolo. «Tu padre tiene razón, Sofía.
Esto no es para juzgarte, es por tu propio bien. No entiendes cómo funciona el mundo. Un movimiento en falso y puedes perderlo todo. Su intervención fue como un muro de acero, cerrando la pequeña grieta que yo había intentado abrir. Volvían a ser un bloque sólido e impenetrable de juicio. Fue en ese preciso instante que supe que no había vuelta atrás. Cualquier esperanza de entendimiento, por mínima que fuera, se había evaporado. Era hora de seguir con mi plan. Mis movimientos fueron lentos, deliberados. Alcancé mi bolso, que descansaba a mi lado en el impecable sofá blanco. Los 3 pares de ojos siguieron mi mano como si fuera a sacar un arma. La tensión en la habitación se volvió casi sofocante. Podía sentir sus expectativas. ¿Iba a mostrarles un extracto bancario? ¿Una carta de un abogado? ¿La prueba de mi supuesta locura? Deslicé la cremallera lentamente, el sonido metálico resonando en el silencio absoluto. Quería que saborearan la anticipación, que se ahogaran en su propia curiosidad y desconfianza. Cada segundo que alargaba el momento era una pequeña victoria para mí. Saqué mi teléfono, pero no abrí ninguna aplicación bancaria. Navegué con calma por mi galería de fotos hasta que encontré la que buscaba. Ya que están tan obsesionados con mi dinero, dije, mi voz tan fría como el mármol bajo mis pies, quizás deberían haberse interesado un poco más en mi felicidad. Giré el teléfono y se lo mostré. En la pantalla brillante no había cifras ni documentos. Había una foto de mi boda. Mateo y yo, riendo a carcajadas justo después de decir, sí, acepto. A nuestro lado, sus padres, Ana y Carlos, nos abrazaban con una alegría tan pura y genuina que casi podías sentirla a través de la imagen. Éramos un cuadro de felicidad imperfecta pero real. Un mundo de calidez y amor que contrastaba brutalmente con la fría opulencia de esa sala. El efecto fue inmediato y devastador. Vi un espasmo de algo parecido a la culpa cruzar el rostro de mi madre antes de que lo reemplazara con una máscara de irritación. Mi padre desvió la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener la imagen de la felicidad que había decidido ignorar. Alejandro soltó una risa forzada, un sonido hueco y defensivo. No sé qué intentas probar con eso, Sofía. Eso es el pasado. Estamos hablando de ahora. No cambies de tema. Pero ya era tarde. Yo había cambiado el tema. Había arrancado la conversación de su terreno, el del dinero y el estatus, y la había llevado al mío, el del amor y el abandono. Ya no era la acusada. Ahora era yo quien los estaba juzgando, y la prueba de su crimen estaba brillando en la palma de mi mano. Manteniendo la foto frente a ellos, mi voz adquirió una fuerza que no sabía que poseía. Claro que tiene que ver con esto, Alejandro. Todo tiene que ver con esto, afirmé, mi dedo tocando suavemente la pantalla. Este día, el que ustedes borraron de su calendario, fue el día en que todo comenzó de verdad para mí. Fue el día en que entendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige a ti. La vida que tenemos ahora, el coche que tanto les preocupa, todo lo construimos a partir de este momento. Lo construimos sobre los cimientos de su ausencia. Mis palabras no eran un grito, eran una sentencia. Cada sílaba era un ladrillo que construía el muro definitivo entre su mundo y el mío. Guardé el teléfono en mi bolso, el gesto marcando el final de un capítulo. El aire en la sala había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una incómoda incertidumbre. Pero tienen razón, concedí, cambiando de táctica una vez más para mantenerlos desequilibrados. El propósito de esta reunión era hablar de dinero, ¿no es así? Querían saber de dónde salió, cómo lo conseguimos. Mi mano volvió a hundirse en el bolso, esta vez buscando un objeto diferente. Mis dedos rozaron la superficie lisa y fría de la pequeña caja de diseño que había preparado. Sentí su peso, el peso de mi libertad. La atención de mi familia se centró de nuevo en mi bolso, su curiosidad ahora mezclada con una pizca de temor. La tensión había vuelto, pero esta vez, yo la controlaba por completo. No saqué la caja de inmediato. Dejé que el suspense se cocinara a fuego lento en el silencio opresivo de la sala. Los miré a los 3, uno por uno, sosteniendo su mirada por un par de segundos.
asegurándome de que tenía su completa e indivisa atención. Todo lo que quieren saber, toda la explicación que exigen, está aquí, dije, dando una suave palmada a mi bolso. Pero antes de que les muestre la prueba irrefutable de nuestro éxito, la verdad que tanto anhelan conocer, quiero que me respondan una última pregunta, y quiero que sean sinceros, por una vez en la vida. Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras resonaran en el espacio. El escenario estaba listo. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y yo tenía el guión en mis manos. Mi pregunta flotó en el aire, pesada y afilada. ¿Qué habría pasado si, en lugar de un BMW, la foto que hubiéramos publicado fuera la de la ecografía de nuestro primer hijo? Habrían llamado con la misma urgencia. ¿Habrían convocado una reunión familiar para exigir explicaciones? Los miré fijamente, desafiándolos a responder, a revelar la verdadera naturaleza de sus valores. Quería que lo dijeran en voz alta, que admitieran que una vida nueva, mi felicidad, mi futuro como madre, valía menos para ellos que un objeto de lujo. Quería que se ahogaran en la fealdad de su propia respuesta, porque sabía, con una certeza que me dolía en el alma, ¿cuál sería? La pregunta no era para obtener información, era para que ellos mismos escucharan la verdad de sus prioridades. Una verdad que yo ya conocía demasiado bien. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Elena frunció los labios, un gesto de desdén que conocía desde mi infancia. Eso es una pregunta ridícula y manipuladora, Sofía, espetó, su voz recuperando el filo de la irritación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estamos hablando de decisiones financieras serias, no de sentimentalismos. Mi padre, como siempre, evitó mi mirada, concentrándose en un punto inexistente en la alfombra persa. Alejandro soltó una risa corta y amarga. Siempre tan dramática, hermanita. Obviamente nos habríamos alegrado, pero eso no paga las cuentas, ¿verdad? Sus respuestas, tan predecibles y tan crueles, fueron el último clavo en el ataúd de la esperanza. No había nada que salvar. Confirmaron, sin la menor vacilación, que su lenguaje era el del dinero. Y yo, finalmente, estaba lista para hablarles en el único idioma que entendían. Fue en ese momento que la última hebra de duda se rompió dentro de mí. Ya no sentía dolor, ni rabia, solo una calma extraña y liberadora. Era la serenidad que llega cuando aceptas una verdad inmutable. Dejé de verlos como la familia que deberían haber sido, y los vi como lo que eran. Extraños con los que compartía un lazo de sangre, pero nada más. Extraños que me habían juzgado, minimizado y abandonado. Y yo ya no necesitaba su aprobación, su comprensión, ni su amor. Con esa certeza anclada en mi corazón, metí la mano en mi bolso por última vez. Mis dedos encontraron la caja, su superficie de madera de nogal pulida, suave y fría al tacto. Era una pieza que yo misma había diseñado, con un discreto grabado de una flor de loto en la tapa, un símbolo de renacimiento. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la caja y la coloqué en el centro de la mesa de cristal. El sonido de la madera contra el vidrio fue un golpe seco y definitivo que resonó en la sala silenciosa. Era pequeña, elegante, una obra de arte en miniatura que contrastaba violentamente con la fría y ostentosa decoración del salón. Era un pedazo de mi mundo, de mi talento, plantado en medio del suyo. Los tres se inclinaron instintivamente hacia adelante, sus ojos fijos en el objeto, sus rostros una mezcla de curiosidad, desconfianza y una creciente ansiedad. Dejé que la miraran, que se preguntaran qué contenía. Dejé que el misterio los consumiera, dándoles una pequeña dosis de la incertidumbre con la que yo había vivido durante años, siempre preguntándome qué tenía que hacer para ser suficiente para ellos. Querían una explicación, dije, mi voz tranquila pero resonante. Querían entender el origen de mi inexplicable riqueza. Se perdieron el origen de mi felicidad, pero no voy a permitir que se pierdan esto. Apoyé la punta de mis dedos sobre la tapa grabada, sintiendo las líneas de la flor de loto bajo mi piel.
Esta caja no contiene una disculpa, no contiene una justificación, contiene una verdad, la verdad sobre la hija que nunca se molestaron en conocer y la mujer en la que me convertí a pesar de ustedes. Y una vez que la abra, esta conversación y nuestra relación tal como la conocen, habrá terminado para siempre. Cada palabra era una promesa, un juramento que me hacía a mí misma. Estaba trazando una línea en la arena, y sabía que una vez que la cruzara, no habría vuelta atrás. Mientras mi mano reposaba sobre la caja, un recuerdo fugaz y doloroso brilló en mi mente. Tenía 17 años y le había mostrado a mi padre mi primer portafolio de diseño, lleno de bocetos y proyectos de la escuela. Él lo había hojeado con indiferencia, con la misma expresión ausente que tenía ahora. «Está lindo, mija», me dijo, devolviéndomelo sin siquiera mirarme a los ojos. «Es un buen pasatiempo, pero tienes que pensar en una carrera de verdad, como tu hermano». Ese recuerdo, esa pequeña y constante erosión de mi autoestima, avivó el fuego de mi resolución. Este pasatiempo había construido mi imperio. Esta caja, producto de mi talento despreciado, era la prueba, y él iba a ser testigo de ello. Mateo, que había permanecido en un silencio de apoyo incondicional a mi lado, deslizó su mano por mi espalda y la apoyó suavemente en mi hombro. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su tacto era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola en esa sala hostil. Su calor me infundió la última dosis de valor que necesitaba. Él era mi familia, mi socio, mi testigo. Su presencia silenciosa gritaba más fuerte que todas las acusaciones de ellos juntos. Me recordó que mi valor no estaba contenido en esa caja, ni dependía de su reacción. Mi valor estaba en el amor que habíamos construido juntos, en el respeto mutuo y en la vida que habíamos creado desde cero, lejos de sus sombras. La tensión se volvió insoportable para Alejandro. Su fachada de control se resquebrajó, revelando al niño impaciente y mimado que siempre había sido. «Basta ya de tanto teatro, Sofía», exclamó, su voz subiendo de tono. «¿Qué pretendes con esto? Abre la maldita caja de una vez o la abro yo». Hizo un amago de levantarse, su rostro enrojecido por la frustración. Para él, acostumbrado a tener siempre el control, a ser el centro del universo familiar, mi serenidad y mi dominio de la situación eran una afrenta intolerable. Su arrebato fue el catalizador final. Me demostró que no eran capaces de la más mínima introspección, solo de la exigencia y la prepotencia. La falsa sonrisa de mi madre se desvaneció, reemplazada por una mueca de genuina aprensión. «Alejandro, cálmate», le dijo, aunque su propia voz temblaba ligeramente. Miró la caja como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi padre, finalmente, parecía haber despertado de su letargo. Sus ojos iban de la caja a mi rostro, una chispa de algo que no pude descifrar. Quizás miedo, quizás arrepentimiento, brillando en ellos. Había logrado romper su frente unido. Los tenía exactamente donde quería, desequilibrados, expectantes, y por primera vez en mi vida, sin ningún poder sobre mí. El control absoluto de la narrativa estaba en mis manos. Lentamente, levanté la mirada del rostro furioso de mi hermano y la posé de nuevo en mis padres. No había odio en mis ojos, solo una finalidad tranquila, la aceptación de un final inevitable. «Tienes razón, Alejandro. Se acabó el teatro», dije, mi voz tan firme como el acero, con una exhalación lenta, que se llevó consigo años de dolor y de anhelo. Mis dedos se cerraron sobre el borde de la tapa de la caja de nogal. Sentí la delicada resistencia del pequeño imán que la mantenía cerrada. El momento había llegado. El clímax de mi propia historia estaba a punto de desplegarse sobre esa fría mesa de cristal, y sabía que el silencio que seguiría sería el sonido más liberador que jamás escucharía. Con un chasquido suave y definitivo, el imán cedió y la tapa de la caja se levantó. El sonido, aunque mínimo, pareció retumbar en el silencio sepulcral de la sala. Todos los ojos estaban fijos en mis manos, en el oscuro interior de la caja. No me apresuré.
Quería que este momento se grabara a fuego en su memoria, que fuera la imagen que los atormentara en sus noches de insomnio. Mi primer movimiento fue sacar un trozo de cartulina gruesa, de color marfil, con una caligrafía elegante que yo misma había diseñado con tanto amor hacía meses. La deslicé sobre la superficie de cristal de la mesa, empujándola suavemente hacia el centro. Era nuestra invitación de boda, la prueba física de la felicidad que habían decidido que no merecía su tiempo, el símbolo del día en que me abandonaron en el altar de mi propia vida. La reacción fue un desconcierto palpable. Mi madre frunció el ceño, como si intentara entender la lógica de un rompecabezas cuyas piezas no encajaban en su mundo. «¿Qué es esto?» «Un chiste», murmuró, su voz teñida de una incredulidad casi ofensiva. Alejandro soltó una risa nerviosa, un sonido hueco que no logró enmascarar su incomodidad. «Realmente no es el momento para sentimentalismos, Sofía», dijo, agitando una mano con desdén. Mi padre, sin embargo, no dijo nada. Sus ojos se clavaron en la tarjeta, en nuestros nombres entrelazados por una delicada guirnalda de olivo que yo había dibujado. Por un instante, solo un instante, vi un destello de algo que podría haber sido vergüenza, una sombra de arrepentimiento que cruzó su rostro antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. No entendían. Todavía no. «Esto», dije, mi voz tranquila pero cortante como el borde del cristal sobre el que descansaba la invitación, «es el acta de fundación de nuestra familia. El documento original, el que ustedes declararon nulo y sin valor con su silencio». Dejé que las palabras flotaran en el aire, que se asentaran sobre ellos como una fina capa de polvo. Luego, volví a meter la mano en la caja. Esta vez saqué un pequeño fajo de papeles, doblados con precisión. Los coloqué al lado de la invitación. Y continué, desdoblando el primer documento. Es el acta constitutiva de nuestra empresa, la que fundamos en las noches en que ustedes dormían plácidamente, creyendo que yo solo tenía un pasatiempo. El nombre de nuestra compañía, Lotus Designs LLC, estaba impreso en negrita en la parte superior. Mi talento, mi pasión, ahora tenía un nombre legal, una entidad que ellos no podían menospreciar. Alejandro, como abogado, reconoció el documento al instante. Se inclinó, sus ojos escudriñando las cláusulas, buscando una falla, una debilidad. Vi la confusión transformarse en una especie de respeto a regañadientes, que rápidamente se convirtió de nuevo en desdén. «Felicidades. Tienes una pequeña empresa». «¿Y eso qué prueba?», espetó, intentando recuperar el control de la conversación. Pero yo aún no había terminado. Debajo de los papeles de la Constitución había una última hoja, doblada en 3 partes. La tomé con la punta de los dedos, como si fuera algo sagrado. Era el golpe de gracia, la pieza final que haría que todo su mundo de juicios y suposiciones se viniera abajo como un castillo de naipes. La desdoblé con una lentitud casi ceremonial, el papel susurrando mi victoria. Era un extracto bancario, simple, sin adornos, impreso en blanco y negro. Lo alicé sobre la mesa, justo encima de los otros documentos, asegurándome de que el número en la parte inferior derecha fuera claramente visible. No necesité decir nada. La cifra hablaba por sí sola, gritando en el silencio de la habitación. $750,000, fruto de nuestro trabajo, de nuestra aplicación, de las noches en vela. El dinero que tanto les preocupaba, que asumían provenía de fuentes turbias o de deudas peligrosas, estaba allí, limpio, legal y abrumadoramente real. Era la prueba irrefutable de que el pasatiempo de la hija invisible valía más de lo que ellos probablemente verían en mucho tiempo. Era la materialización de cada crítica, cada comparación, cada gesto de desdén que me habían lanzado a lo largo de mi vida. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso. Era un silencio roto, hueco. Fue como si una bomba de sonido hubiera detonado en la sala, dejando a todos sordos y aturdidos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirando el papel,
su máscara de superioridad hecha añicos, revelando a una mujer pequeña y desconcertada. Mi padre se quitó las gafas lentamente, como si no pudiera creer lo que veía, y las limpió con un pañuelo. Un gesto inútil para aclarar una verdad que ya era cegadora. Pero la reacción más satisfactoria fue la de Alejandro. Su arrogancia se derritió como cera. Su rostro se contrajo en una mueca de pura e innegable envidia. El hijo pródigo, el estándar de oro, acababa de ser superado, y lo sabía. Con la calma de quien acaba de ganar una guerra sin disparar un solo tiro, me puse de pie. Mateo se levantó conmigo. Su mano encontró la mía, un gesto de unidad y de cierre. Los miré a los tres, a esas figuras congeladas en su propia conmoción, y pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente durante las últimas 24 horas. No les interesó el día más importante de mi vida, dije, mi voz resonando con una claridad absoluta. Pero sí les interesa el estado de mi cuenta. Aquí está la fuente de mi riqueza, el trabajo duro que nunca notaron, la pasión que siempre ridiculizaron. Esta reunión no era un interrogatorio, era una despedida de la hija que creían tener, de la niña que siempre esperó una migaja de su aprobación. Dejé los papeles sobre la mesa, la invitación de boda, el acta de la empresa y el extracto bancario. Mi historia completa, en 3 actos, para que la contemplaran. Eran mis regalos de despedida, la prueba de su fracaso y la evidencia de mi triunfo. No me llevé nada. No quería que pensaran que necesitaba esos papeles para validar mi éxito. Mi validación estaba de pie a mi lado, apretando mi mano. Espero que el dinero les dé la tranquilidad que buscan, añadí, mi voz desprovista de sarcasmo, solo llena de una honesta y triste piedad. A nosotros, lo que nos ha hecho ricos es otra cosa. Era la verdad final. Su riqueza era material y vacía. La mía estaba construida sobre amor, respeto y un éxito que habíamos forjado juntos. Nos dimos la vuelta. No esperamos una respuesta. No había nada más que decir. Caminamos hacia la puerta principal. Cada paso era más ligero que el anterior. Sentía cómo se desprendían de mí años de peso, de inseguridad, de la necesidad desesperada de ser vista. Podía sentir sus ojos clavados en nuestra espalda, pero por primera vez en mi vida, su mirada no me afectaba. No tenía poder sobre mí. Eran solo 3 personas sentadas en una habitación lujosa y fría, rodeadas de objetos caros y de un silencio ensordecedor que ellos mismos habían creado. Nosotros, en cambio, caminábamos hacia la luz del sol, hacia nuestro pequeño apartamento lleno de color, hacia nuestra vida. Al llegar a la puerta, Mateo la abrió para mí. Antes de cruzar el umbral, me detuve y eché un último vistazo por encima del hombro. No a ellos, sino al gran retrato al óleo que colgaba en la pared, aquella pintura donde yo era una figura secundaria, casi fuera del encuadre. Sonreí para mis adentros. Habían intentado pintarme fuera de su historia, pero yo acababa de convertirme en la protagonista indiscutible. Había reescrito el final, no con un pincel, sino con la verdad, y mi nuevo retrato, el que realmente importaba, era el que vivía y respiraba a mi lado, el que me veía, me valoraba y me amaba por ser exactamente quien era. Cuando la pesada puerta de madera se cerró detrás de nosotros, el sonido fue sordo y definitivo. No fue un portazo de ira, sino el cierre suave de un libro que ya había terminado de leer. Afuera, el sol de Miami nos golpeó en la cara, cálido y brillante. Respiré hondo, llenando mis pulmones con aire fresco, con el aroma de la libertad. Miré a Mateo y vi mi propio alivio reflejado en su sonrisa. Apretó mi mano con fuerza. No dijimos nada. No era necesario. En el silencio de ese gesto, en la calidez de su mano entrelazada con la mía, estaba todo. Habíamos llegado a casa, no a nuestro apartamento, sino a nosotros mismos. La reunión familiar había terminado. Y nuestra verdadera vida, por fin, estaba a punto de comenzar. El viaje de regreso a Wynwood fue extrañamente silencioso. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado, como el que se produce después de una tormenta devastadora,
cuando el aire queda limpio y todo parece nuevo. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra sobre la mía, sus dedos entrelazados con los míos con una firmeza que me anclaba a la realidad. No necesitábamos palabras. Nos comunicábamos a través de ese simple contacto, en miradas que se cruzaban y que lo decían todo. Lo logramos. Somos libres. De vez en cuando, yo miraba por la ventana, viendo cómo las mansiones frías de Coral Gables se disolvían en el espejo retrovisor, convirtiéndose en un recuerdo borroso. Cada kilómetro que nos alejaba de esa casa era un paso más hacia nuestra verdadera vida, una vida que ya no estaría definida por sus expectativas, sino exclusivamente por las nuestras. Cuando llegamos a nuestro pequeño apartamento, se sintió diferente. Ya no era solo un refugio contra el mundo exterior, era nuestro reino, la sede de nuestro imperio. El desorden creativo, los lienzos apoyados contra la pared, el olor a café y a pintura, todo se sentía como un testimonio de quiénes éramos realmente. Esa noche no celebramos con champán ni con una cena elegante. Simplemente pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de nuestra sala, rodeados de los bocetos de nuestros próximos proyectos. Por primera vez, ese espacio no se sentía como una solución temporal en el camino hacia algo más grande. Se sentía como el centro de nuestro universo. Habíamos salido de esa jaula de oro y habíamos regresado a nuestro nido. Un lugar donde el éxito no se medía en metros cuadrados, sino en la cantidad de risas que llenaban el aire. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando a raudales por la ventana, realicé el primer acto tangible de mi nueva independencia. Tomé mi teléfono, el mismo dispositivo que había recibido la llamada acusatoria de mi madre, y abrí mi lista de contactos. Busqué su nombre, mamá, y sin dudarlo un segundo, presioné bloquear contacto. Hice lo mismo con mi padre y con Alejandro. No fue un acto de ira, sino de autopreservación. Fue como cerrar una puerta que había dejado entrar corrientes de aire frío durante toda mi vida. No habría más llamadas inesperadas, ni mensajes cargados de veneno, ni invitaciones que en realidad eran citaciones. Estaba construyendo un muro, no por odio, sino por amor propio. Un muro para proteger la paz que tanto nos había costado ganar. Mateo me vio hacerlo y solo asintió, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Con el dinero que habíamos ganado, nuestra primera gran decisión fue comprar una casa. No en Coral Gables, ni en ningún lugar que se le pareciera. Encontramos una hermosa casa de estilo bungalow en Coconut Grove, con un gran patio trasero lleno de mangos y un estudio con luz natural perfecta para que yo trabajara. Era una casa con alma, con historia, un lugar donde podíamos echar raíces y ver crecer a nuestra familia. Durante el proceso de cierre, recuerdo haber firmado los documentos con una sensación de vértigo y poder. Cada firma era una reafirmación de nuestra autonomía. Estábamos construyendo nuestro futuro con los ladrillos que ellos habían despreciado. Ese BMW de segunda mano no fue el final de la historia. Fue solo el vehículo que nos llevó a nuestro verdadero hogar. Pasaron las semanas, y luego los meses. El silencio de mi familia fue absoluto. No hubo correos electrónicos, ni intentos de contactarme a través de amigos, ni apariciones sorpresa en nuestra puerta. Al principio, una pequeña parte de mí, la niña que aún vivía en mi interior, esperaba una reacción, una explosión, algo que demostrara que mi partida les había importado. Pero el silencio fue su respuesta, y con el tiempo, entendí que era el mejor regalo que podían haberme hecho. Su indiferencia, que antes me hería, ahora era mi escudo. Al no luchar, al no intentar recuperarme, me confirmaron que yo nunca había sido parte de su club exclusivo. Su silencio no era un castigo para mí, era la admisión de su propia derrota. Habían perdido el control, y sin él, no sabían cómo funcionar. El único que rompió el silencio fue Alejandro, unos 6 meses después. No fue una llamada, sino un correo electrónico frío y corporativo. El asunto decía, oportunidad de inversión. En el texto, sin ningún saludo personal, me hablaba de un nuevo fondo de inversión de alto riesgo que su firma estaba promoviendo y sugería que sería prudente diversificar mis ganancias inesperadas.
No había una disculpa, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo un intento torpe y arrogante de volver a insertarse en mi vida a través del único lenguaje que conocía, el dinero. Leí el correo, sentí una punzada de lástima por él y lo moví a la papelera sin responder. Nuestra conversación había terminado en aquella sala de estar. No había nada más que negociar. Su estatus final para mí era el de un mal recuerdo, un contacto de negocios fallido. Nunca volví a ver a mis padres en persona. Años después, una prima lejana publicó una foto en Facebook de una gala benéfica. Allí estaban, Elena y David, sonriendo a la cámara, perfectamente vestidos, luciendo exactamente iguales que siempre. Parecían estatuas de cera en su propio museo de apariencias. Al ver la foto, no sentí dolor ni rabia. No sentí nada. Eran como personajes de una película que había visto hace mucho tiempo. Su arco en mi historia había concluido. Permanecerían para siempre en su mansión de Coral Gables, contando los éxitos de Alejandro a quien quisiera escucharlos, ignorando por completo el universo de felicidad que su hija había construido sin ellos. Su castigo no fue mi ausencia, sino su propia incapacidad para sentir la verdadera riqueza. Mi relación con Mateo, por otro lado, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Superar esa prueba juntos nos unió de forma indestructible. Nos convertimos en un equipo aún más sólido, socios en los negocios y en la vida. En nuestro nuevo hogar, construimos no solo una empresa exitosa, sino una familia. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña, que crecen rodeados del amor incondicional que a mí me fue negado. Los padres de Mateo, Ana y Carlos, se convirtieron en los abuelos que mis hijos merecían, llenando nuestra casa con su calidez, su risa y su delicioso arroz con pollo. El vínculo que forjamos fue la prueba definitiva de que la familia no es la que te impone la sangre, sino la que eliges con el corazón. A veces, cuando trabajo hasta tarde en mi estudio, mi mirada se posa sobre la pequeña caja de nogal que descansa en una de mis estanterías. Ya no contiene documentos ni extractos bancarios. Ahora guarda la primera foto que nos tomamos con nuestro hijo, el primer mechón de pelo de nuestra hija. Dejó de ser un arma de confrontación para convertirse en un cofre de tesoros. Ya no es un símbolo de una despedida, sino del comienzo de todo lo que realmente importa. La hija invisible que se sentaba en el borde de un retrato familiar se había ido para siempre. En su lugar, había una mujer, una esposa, una madre y la dueña de su propio destino, pintando su propia obra maestra, una llena de colores vibrantes y de un amor que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. Hoy, después de tanto tiempo, entiendo que lo que sucedió en esa sala no fue una victoria sobre mi familia, sino una victoria sobre la versión de mí misma que creía necesitar su aprobación para existir. La verdadera libertad no llegó cuando les mostré el extracto bancario. Llegó en el momento en que me di cuenta de que su opinión ya no tenía el poder de definirme. Aprendí que el valor de una persona no se mide por el reconocimiento que recibe, sino por la integridad con la que construye su propia vida, ladrillo a ladrillo, incluso cuando nadie está mirando, e incluso cuando los que deberían estar aplaudiendo eligen darle la espalda. Esa fue la lección más importante y liberadora de todas. Mi valía nunca estuvo en debate, solo mi percepción de ella. La ironía de mi historia, la que encapsula el título de este capítulo de mi vida, es dolorosamente simple. Se perdieron mi boda, pero me llamaron por un auto. Se ausentaron del evento que celebraba el amor, el compromiso y la felicidad, pero exigieron una audiencia por un objeto que representaba el dinero y el estatus. Esto me enseñó que hay personas que solo pueden ver el mundo a través de un filtro de valor material. No es que no quisieran verme feliz, es que eran incapaces de reconocer la felicidad si no venía con una etiqueta de precio que ellos pudieran entender y respetar. Y cuando vives para la aprobación de gente así, te condenas a ti mismo a una vida de perseguir metas que nunca llenarán tu alma. Solo sus expectativas. La verdadera riqueza, la que he llegado a conocer, no hace ruido. No se estaciona en la entrada para impresionar a los vecinos.
La verdadera riqueza es el sonido de la risa de mis hijos en el patio trasero. Es la mano de Mateo encontrando la mía en la oscuridad del cine. Es la satisfacción de ver un proyecto, nacido de mi propia mente y de mi propio esfuerzo, cobrar vida y ayudar a otros. Es la paz de saber que mi hogar es un puerto seguro, no un escenario para impresionar. Mi familia me enseñó, a través de su ausencia, la diferencia fundamental entre tener un alto costo de vida y tener una vida de alto valor. Yo elegí la segunda, y es una moneda que nunca se devalúa. Y quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esto. ¿Quién en tu vida está midiendo tu valor con la regla equivocada? ¿Estás esperando la aprobación de alguien que solo celebra tus autos, pero que es ciego a tus bodas? Detente un momento y piensa en los logros de los que estás más orgulloso. Esos que no se pueden poner en un currículum ni en una cuenta bancaria. Esas son las joyas de tu corona. No permitas que nadie, ni siquiera las personas que se supone que deben amarte más, te convenzan de que esas joyas no tienen valor. Tu historia, tu esfuerzo silencioso, tu capacidad de amar y de construir. Eso es tu verdadero patrimonio. Dejar ir a mi familia fue la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Fue un duelo. Lloré por la madre que nunca tuve, por el padre que no supo defenderme, y por el hermano con el que nunca tuve una conexión real. Romper esos lazos se sintió como una amputación, pero a veces, para salvar el resto de tu cuerpo, de tu alma, tienes que dejar ir la parte que está enferma, y una vez que la herida cicatriza, te das cuenta de que puedes caminar más ligero, que puedes correr hacia tu futuro sin arrastrar un peso muerto que te impedía avanzar. La sanación es posible, pero casi siempre requiere el coraje de elegirte a ti primero. Al final, mi historia no es sobre el dinero o la venganza. Es sobre el poder de definir tu propio éxito. Es sobre entender que no puedes obligar a nadie a ver tu luz, pero puedes elegir brillar tan intensamente que su oscuridad ya no te afecte. Eres el autor, el director y el protagonista de tu propia vida. No entregues el guión a nadie que no entienda el valor de tu personaje. Rodéate de personas que lean tus borradores con amor, que te ayuden a editar tus errores con compasión y que aplaudan en el estreno de cada nuevo capítulo de tu vida, sin importar si es un éxito de taquilla o una pequeña obra de arte independiente. Si mi experiencia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible o juzgado por las personas equivocadas, quiero que sepas que tu historia importa. Deja un comentario contándome cómo has encontrado tu propia fuerza o cómo estás luchando por encontrarla. Leeré cada una de sus historias, porque en ellas nos encontramos a nosotros mismos. Y si crees en el poder de reescribir nuestro propio destino, suscríbete al canal. Juntos, podemos seguir compartiendo estas verdades y recordarnos que el aplauso más importante siempre vendrá desde adentro. Gracias por escucharme y por ser parte de la familia que sí elegimos.